Hola a todos, bienvenidos a Centro Wuji y al primer episodio de Las 10.000 Cosas, una serie de entrevistas dedicadas a las filosofías, a las artes marciales y a las artes de la salud orientales. Me llamo Sandra Pers y nuestro invitado el día de hoy es Leonel Pedraza, que nos va a platicar acerca del Kung Fu de Wudang. Hola Leonel, ¿cómo estás? Hola Sandra, bien, gracias, muchas gracias por invitarme, contento de estar aquí contigo y tu público. Bienvenido. Para empezar, me gustaría que te presentaras brevemente. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Leonel Pedraza, soy mexicano, eh, practico Wushu, artes marciales chinas, desde 1985. Durante esta época, pues, he estudiado con diferentes maestros, diferentes estilos, hasta que en 2012 decidí irme a vivir a China, específicamente a la montaña de Wudang, a la escuela del maestro Wang, la escuela Wudang Longmenpai Kung Fu School, una escuela profesional de Kung Fu donde nos dedicamos al desarrollo de este estilo particular de Wushu. Después de muchos años en este camino del Kung Fu, te decidiste o el destino te llevó al Kung Fu de Wudang. Y bueno, antes de hablar específicamente del Kung Fu de Wudang, me gustaría que platicáramos acerca del Kung Fu en general, porque a veces la gente tiene una idea un poco vaga de lo que es el Kung Fu entre misticismo o las películas de Bruce Lee y de Jet Li por otro lado. Entonces, bueno, empezando por el término Kung Fu, ¿qué significa la palabra en sí? Bueno, sí, esa es como la primera de los malos entendidos que tenemos en Occidente. Y como bien mencionas, pues es debido a las películas y a todas las historietas, historias wuxia que hay, que hablan acerca del Kung Fu. En realidad, el término correcto para arte marcial chino es Wushu. Literalmente se traduce como arte marcial. Ese es el nombre que se utiliza en China y ese es el nombre que utilizamos las personas que estamos en el medio de las artes marciales chinas. La palabra Kung Fu se popularizó alrededor de los 60, 70 con las películas de las artes marciales que se volvieron famosas en esa época. Y en realidad Kung Fu es un término que quiere decir una gran habilidad obtenida después de un largo tiempo, ¿sí? Entonces, cualquier persona que tiene una actividad que realiza desde hace mucho tiempo, con mucha perfección, con mucho trabajo, se puede decir que hace Kung Fu. Un gran poeta hace Kung Fu, tiene Kung Fu, su Kung Fu es la poesía. Un gran médico tiene Kung Fu en la medicina, un gran pintor, un gran músico, un gran artista marcial, por supuesto, tiene Kung Fu. Nosotros en Occidente el término se popularizó y actualmente se usa más o menos indistintamente ambos términos. Ujú. Wushu Kung Fu o se puede decir Wushu Kung Fu. Sería lo más correcto probablemente. Claro, entonces el wushu se refiere más desde su etimología al arte marcial en sí, y kung fu sería como un poco que describe una metodología que es muy, muy larga, de un aprendizaje muy largo, muy lento, que requiere mucha constancia y paciencia, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de la cultura china, en medicina y de la historia china, en medicina pasa lo mismo. Se mezclan mucho elementos históricos con elementos legendarios. Pero, ¿qué es lo que se sabe acerca del origen del Kung Fu o qué es lo que se cuenta? ¿De dónde nació? ¿Dónde nació? El Kung Fu como tal, hay varias leyendas. El primer registro que se tiene histórico, el registro escrito,
que se ha encontrado está en un manual de entrenamiento de ejércitos en la época de los anales de la primavera y otoño, que son hace casi 3000 años. Ese es ya un manual ya escrito. Esto quiere decir que pues ya tenían cierto desarrollo en la sistematización de la guerra y de la enseñanza de las técnicas para la guerra. Entonces, pues, ¿cuándo se inventó? ¿Quién sabe? Probablemente, como todas muchas actividades humanas, fueron naciendo en diferentes lugares y se fue debido a las necesidades, ¿no? De defenderse de poblaciones rivales, de ladrones, de animales, la caza, todo esto. La leyenda más famosa es la de Bodhidharma o Damo. Según esta leyenda, Bodhidharma fue un monje budista de la India, cruzó el Himalaya, llegó a este templo en el norte de China, en la montaña de Songshan, y donde existía un templo Shaolin, el templo Shaolin, que es muy famoso. Él llegó ahí y ahí hizo su residencia. Y la leyenda dice que él inventó algunos ejercicios o él les pasó unos ejercicios a los monjes para cuando vio que no aguantaban los rigores de la meditación, que sus cuerpos estaban pues muy descuidados y muy débiles. Él creó una serie de ejercicios que les dio para ir fortaleciéndose. Y después, durante los siglos, esta arte se fue desarrollando. Lo que sí es claro, muy probablemente, es que ahí fue, si no el primero, uno de los primeritos lugares donde se unió el arte marcial con la religión, en específico con la religión budista. Bodhidharma es también el primer patriarca del budismo Chan, que es el budismo Zen, que después fue a Japón. Ahí él fue quien fundó esa corriente del budismo. Y ahí fue donde se unió el budismo y la práctica de las artes marciales. Así que adquirió como una dimensión más allá del mero arte de la guerra, sino también como una forma de, pues, del cultivo del cuerpo, de la mente, del espíritu. Exacto. Muchos, muchos practicantes de Kung Fu no lo ven solamente o no lo practican solamente por el arte de defensa, sino también porque se revela ser realmente un camino de vida, de valores, ¿no? De filosofía, de cultivo de la mente, de las emociones. Y bueno, me parece que existe como más de 300 estilos diferentes de Kung Fu. ¿Cuál es el denominador común entre todos estos estilos? O sea, ¿cómo podemos reconocer que algo es Kung Fu aunque no estemos familiarizados tanto con un estilo en particular? Bueno, es un poco difícil. Hay cientos de estilos y muchas veces algunos no se parecen en nada a otros, ¿sí? La mayoría de los estilos, sin embargo, utilizan los mismos principios en cuanto a, por ejemplo, a las posturas. La mayoría de los estilos utilizamos posturas muy parecidas, como la postura de caballo, Mabu, que es como estar sentado en un caballo, la postura de Gong Bu de arco. Pero bueno, es difícil hablar de un denominador común entre tantos estilos, ¿sí? Hay muchísimas clasificaciones, estilos internos, externos, de imitación, modernos, tradicionales, del norte, del sur, budistas, taoístas, de la religión islámica. Hay una serie de clasificaciones que es complejo incluso para los chinos hacer una sola amalgama.
en efecto, siempre escuchamos hablar de estilos internos y estilos externos, por ejemplo, también de estilos tradicionales y modernos. ¿Nos podrías guiar un poquito dentro de estas categorías? Sí, bueno, pues justo es eso, es como en el problema de cómo categorizar, cómo denominar a los estilos, se han creado diferentes clasificaciones. Hay clasificaciones geográficas, religiosas y pues de metodología, de entrenamiento y básicamente podemos dejar esas, ¿no? Los estilos, digamos que un gran parteaguas o una gran división de clasificaciones son los estilos modernos de los tradicionales. Los estilos modernos básicamente son tres o cuatro. El Changchuan, que agrupa a los estilos del norte, y el Nanchuan, que agrupa a los estilos del sur, y el Tai Chi Chuan de competencia moderno, que es un poco diferente al tradicional. También hay varios estilos de imitación que son modernos, aunque parecen tradicionales, son modernos. Y bueno, más o menos esa es una clasificación. La diferencia entre estos estilos modernos y tradicionales está básicamente, bueno, tiene que ver con la metodología de su trabajo y mucho con la finalidad. La finalidad de los estilos modernos va hacia el deporte, hacia el atleticismo, hacia la competencia. Eh, Son estilos que toman sus bases de otros estilos tradicionales que se llaman los estilos raíz, los estilos tradicionales del norte, tomaron algunos elementos de varios estilos y crearon este estilo moderno, pero se le agregan muchas acrobacias, como pateos, saltos, mucha acrobacia. Todo esto con miras a convertirse en un deporte olímpico. Sí, China ha estado durante mucho tiempo tratando de que el wushu entre dentro de las Olimpiadas. Eh, y uno de los grandes problemas es la inmensa variedad que hay. Por eso se empezó a agrupar y se empieza de alguna manera a estandarizar su práctica, su metodología, y se enfoca muchísimo a la competencia. Los estilos tradicionales, por otra parte, pues tienen que cumplir con otros requisitos, como una, una, un linaje o una genealogía muy clara en la que tú puedas saber qué maestro le enseñó a qué maestro, a qué maestro, a qué maestro, y así cómo llegó ese conocimiento a ti. Tiene que tienen que estar basados en teorías, tienen relación con la medicina china o con las filosofías chinas como la del yin y yang, la de los 5 elementos, la de los trigramas, y tienen también, por ejemplo, una metodología muy clara y muy definida para lograr el desarrollo de el desarrollo de los principios estilísticos de cada uno, o sea, que cada estilo tenga sus principios muy claros, muy definidos, en base a estos principios teóricos, filosóficos. Entonces hay muchas maneras de entrenar en estos diferentes estilos que son muy específicas y tienen muchas prácticas complementarias como el Qigong, como la meditación, eh, diferentes armas, trabajo en parejas, este tipo de cosas que los estilos modernos no suelen tener. Los estilos modernos, al estar desprovistos de todas estas teorías filosóficas, pues tampoco tienen trabajos de Qigong. Si bien hay competencia de parejas o de grupos, no es en sí un trabajo
en pareja para desarrollar habilidades precisas y particulares que ciertos estilos te requieren. Entonces, esta es alguna de las grandes diferencias que hay entre modernos y tradicionales. Y los tradicionales, al estar relacionados con filosofías como el budismo o el taoísmo, pues tienen que ver con el desarrollo holístico del ser, ¿sabes? O sea, la mente, el espíritu, tiene que ver con, pues, pues sí, con el desarrollo del espíritu, con miras a lograr algo más que solo un desarrollo atlético. Claro. Y bueno, ya yéndonos más específicamente al Kung Fu de Wudong, que es un estilo considerado interno y tradicional. Wudang es un lugar geográfico, es una cadena de montañas en el centro de China, donde tú fuiste a vivir. ¿Nos puedes hablar un poco de la historia de este estilo en particular, cómo surgió y también cuáles son sus raíces filosóficas, ya que nos hablaste un poquito de una de las leyendas de cómo nació el Kung Fu a través de Bodhidharma, a través de una rama budista? Eh, si nos puedes hablar del legado taoísta del Kung Fu de Wudang. Sí, bueno, pues justamente Wudang esto es una cadena de montañas, se le llama una montaña, la montaña, una de las más importantes dentro de la religión taoísta. Eh, los chinos tienen hay muchas montañas en China y para los chinos son muy importantes, entonces hay montañas budistas, hay montañas taoístas, hay montañas importantes porque son muy bonitas. Eh, Wudang entra dentro de las montañas taoístas. En Wudang se tienen registros de también hace unos 3000 años de los ermitaños taoístas ya habitando cuevas, retirándose del mundo a las cuevas a cultivar su camino por el Tao. Bien a bien cuando se fundó o cuando se fusionó con las artes marciales, pues es igual algo tan antiguo que es muy difuso, ¿no? O sea, no hay exactamente quién haya inventado eso. Sin embargo, está la leyenda de Zhang Sanfeng, quien fue un monje taoísta que después de viajar por China, aprender en Templo Shaolin algo de Wushu, en otros lugares, también él llegó a la montaña de Wudang y según la leyenda de la montaña, él fue el creador del Tai Chi Chuan. Es un punto igual de muy polémico en el mundo del Wushu, pero bueno, la leyenda que se cuenta en Wudang es que Zhang Sanfeng en un sueño tuvo esta visión de una serpiente peleando con una grulla. Cuando la grulla atacaba a la cabeza de la serpiente utilizaba su velocidad y su soltura y su flexibilidad para con la cola golpear a la cabeza. Entonces la grulla se enojaba y atacaba la cola y la serpiente del otro lado atacaba con la cabeza. Y entonces fue de esto, de esta visión que él tuvo, que se le ocurrió mezclar, el concepto de mezclar las artes marciales con los principios taoístas, con el intercambio del yin yang, de lo duro contra lo suave, lo rígido contra lo flexible. Eh, ¿Sí? Este intercambio de fuerzas fue lo que dio paso a la creación de las 8 primeras técnicas del Tai Chi Chuan. Ya después, igual con los siglos y los discípulos y la transmisión de maestro a discípulo, se fue desarrollando, fue viajando por China y se crearon diferentes estilos. Y bueno, esa es la leyenda que se cuenta en Wudang. Si fue cierta o no, pues es muy difícil. Yo creo que no es tan importante como
ver y entender a dónde ha llegado, por ejemplo, el Tai Chi en nuestros días, ¿no? Tantos beneficios que actualmente en Occidente ya se han comenzado a estudiar como, y se saben los beneficios para la salud como para la gente de la tercera edad que lo pueden practicar, gente con cáncer, gente con diferentes enfermedades que les ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y esto tiene que ver, y es yo creo donde está la importancia, con la íntima relación que tiene con las ideas y los principios taoístas, que a su vez tienen que ver la medicina tradicional china, ¿no? Entonces, el Tai Chi en particular es un estilo de arte marcial que une las ideas de la medicina, los principios taoístas y el arte marcial y crean pues este estilo de Wushu tan particular. Nos estás hablando mucho del Tai Chi Chuan, que es definitivamente una práctica muy importante dentro de las artes marciales de Wudang. ¿Y cuáles son las otras particularidades de este estilo? ¿Cuáles son los componentes de esta práctica, sin importar el linaje al cual cada escuela puede pertenecer? Sí. Bueno, esto nos lleva a otra de las grandes clasificaciones que hay dentro del Wushu, así como hablamos del moderno y el tradicional. Otra manera de clasificar el Wushu que se utiliza mucho hoy en día es entre los estilos internos y los estilos externos. A grandes rasgos, lo que cambia es la metodología de entrenamiento. Los estilos externos, como Shaolin, ellos comienzan entrenando el cuerpo, súper fuerte, súper duro, rápido, fuerte. Y de ahí van, conforme uno va avanzando en su práctica, va conociendo más prácticas internas de meditación, de Qigong. Entonces, digamos que va de lo externo a lo interno. A diferencia de los estilos internos, como el Tai Chi, o el Baguazhang, o el Xinji Chuan, o el Baji Chuan, o el Yi Chuan, o varios estilos así, cuya práctica muchas veces comienza con Yang Zhong, con la meditación de pie, con Qigong. Si no empiezas nada más con eso, es de las bases, ¿sí? Porque uno debe empezar a cultivar su energía interna, a cultivar pues el chi y a partir de lo interno ir hacia lo externo. Esto no quiere decir que los estilos internos no practican fuerza, claro que sí, es solamente la metodología lo que cambia. Al final, un gran maestro llega de cualquier clasificación, llega más o menos a lo mismo. En los estilos internos, precisamente, como te digo, están el Baguazhang, el Xinji Chuan y el Tai Chi Chuan. Hay otros, pero por ahora nada más te platicaré de estos, que son la base del estilo de Wudang. En Wudang se practican el Baguazhang, que tiene relación con los trigramas, con los 8 trigramas, y es un estilo de arte marcial que todo el tiempo está en movimientos circulares, evasivos. Justamente no es un estilo agresivo por sí mismo, es más defensivo, digámoslo así. Está el Tai Chi Chuan, que también ya hablamos un poco. Muchas veces se piensa que no es un estilo de Wushu, que es una meditación en movimiento, cosas así se le llama. No hay que perder de vista que es un estilo de arte marcial. Entonces, todas sus técnicas y su base es un arte marcial hecho para la defensa personal, y con el tiempo se han ido agregando diferentes conocimientos que nos permiten pensar en ello como, pues sí, como algo para la salud o la meditación. Y está el otro estilo que es el Xinji Chuan, que tiene que ver, bueno, el Tai Chi Chuan tiene que ver con el yin y el yang, mucho con las teorías del yin y el yang, y el Xinji Chuan
está muy relacionado con los 5 elementos, con la teoría de los 5 elementos. Este es de los 3 estilos internos principales, el más agresivo, eh, digamos que son puros movimientos lineales, tiene solamente 5 técnicas, es simple al principio, en realidad desarrollarlo es bastante complejo. Y la práctica de estos 3 estilos en conjunto son los 3 pilares, nosotros les llamamos los 3 pilares de Wudang. Se dice que los mejores espadachines de China salen de Wudang. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué esa arma predilecta en Wudang de la espada? Bueno, es que la espada tiene un simbolismo muy importante dentro de la religión taoísta. Cuando uno es aceptado como discípulo de un maestro, el maestro usualmente te regala una espada en donde viene grabado tu nombre. Te aceptan como discípulo, el maestro cuando te acepta como discípulo te da un nombre que tiene ciertas características y te regala varias cosas, como tu primer ropa como taoísta, y te regala las escrituras, y te regala, por ejemplo, la espada. La espada simboliza varias cosas. Una de ellas es aquello con lo que tú vas a cortar con tu vida anterior. Tú en ese momento cortas con quien tú eras y a partir de ahí tú te vuelves una persona nueva que va a continuar su camino a través de seguir al Tao. La espada también simboliza muchas veces que a lo largo de este camino, vas a tener pues muchas tribulaciones, muchos problemas, muchos momentos en donde quieras rendirte, y la espada va a ser ese recordatorio de cómo cortaste y de cómo debes de pues luchar contra estos, o sea, no rendirte, vaya, sino es tu arma para luchar contra ello. Entonces, en Wudang, al ser un lugar tan importante del taoísmo, donde se mezcla con los estilos de arte marcial, pues es muy natural que se haya creado todo un arte muy específico y una predilección muy, muy marcada por la espada. Entonces, desde siempre, pues se tiene esta idea de que en Wudang la espada es muy importante y los espadachines en China, los más importantes, los más buenos, venían de Wudang. Claro. Cuando hablas de taoísmo, siempre hablas de la religión taoísta. ¿Para ti es una religión y no una filosofía o cómo lo ves? Pues no, más bien, yo creo que depende de cada persona, ¿no? O sea, el taoísmo en sí es la única religión autóctona de China. Viene desde hace milenios, viene desde la época chamánica, desde ahí viene, ¿no? Se han encontrado huesos de tortuga tallados con los trigramas, muy, 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 muy antiguo, y a partir de ahí fue evolucionando hasta llegar a lo que es hoy en día. Pero bueno, y tal vez esto es más mi punto de vista, las religiones orientales como el budismo o el taoísmo pueden ser de alguna manera una filosofía de vida, ¿no? No implica a fuerzas una religión. Eso creo que es más una decisión personal. Si le rezas a las deidades, si cumples con los ritos, o si lo estudias como una filosofía y como una forma de vida. ¿Cuáles son los principios taoístas en términos de filosofía que tú sientes que aplicas más en tu vida después de haber vivido en Udang, después de haber viviendo esta experiencia y volverte discípulo? Bueno, pues de entrada todo lo que practico diariamente con mi arte marcial, ¿no? Todos estos principios de justamente el intercambio del yin y el yang, el tratar de comprender
la naturaleza de estas dos fuerzas y cómo interactúan una con otra y cómo manejarlas. Puede ser desde una relación con una persona que a veces te dicen algo que en lo que tú reaccionarías como, "Ah", y si piensas en este intercambio, bueno, pues quizás aprendes a dejar ir más las cosas, a no agarrarte tan duro de los sentimientos o de las emociones o las ideas que no fluyan y dejarlas ir, dejar que las cosas fluyan. Y eventualmente, pues eso va dando paso a diferentes soluciones, a diferentes maneras de resolver conflictos en la vida. Eh, Claro, como aplicar un tipo de desapego observando que todo se mueve y todo cambia. exacto. Otra manera es el Wu Wei. El Wu Wei a veces lo malentendemos como, Una pasividad. sí, como no hacer nada, ¿no? Pues no, o sea, si uno no hace nada, pues es la veleta del destino y no. Yo creo que tiene más bien con no forzar las cosas, ¿sí? Aprender a observar, a tener calma y a no forzar algo. Si quiero que algo pase o no quiero que algo pase y de todas maneras está pasando, bueno, ¿cómo me puedo adaptar? ¿Cómo puedo yo fluir de acuerdo a esto que está sucediendo? Como, pues eso, la adaptación, como todo está conectado y entonces a veces nuestras resistencias, nuestros apegos son lo que hacen pues que sean difíciles las situaciones en la vida, ¿no? Tu escuela es Lungmen, del linaje Lungmen, Lungmen Pai. Hay otros linajes en Wudang como Zhangfen y Xuanwu. ¿Cómo existen o cómo surgen un poco estos diferentes linajes? ¿Cómo se llevan entre ellos? ¿Hay muchísimas diferencias o hay una base común bastante suficiente sólida para que, por ejemplo, si un día vas a visitar una escuela de otro linaje, puedas reconocer lo que están haciendo Mm, o tener como prácticas en común? claro. Sí, bueno, a lo largo de todos los siglos en la historia de Wudang, pues había muchos linajes. Cuando llegó la Revolución Cultural, pues todo esto se detuvo y fue hasta los 80s en donde se permitió restablecer el culto el religioso en China, la práctica más abierta de las artes marciales tradicionales, la enseñanza, y en ese momento fue que se retomaron la vida en los templos y la enseñanza en la montaña, y ahí se retomó el linaje de San Fengpai, que actualmente es el más grande de la montaña. Después viene el linaje de Xuan Wu Pai y después seríamos probablemente los del linaje de Longmen. Eso no implica que seamos los únicos, hay otros como Songshi, Chungyan, Siran, diferentes. Son muy pequeños, de difícil acceso. Entonces los principales actualmente son San Feng Pai, Xuan Wu Pai y Longmen Pai. Cada uno de nuestros linajes tenemos prácticas diferentes de Qigong, diferentes formas. Sin embargo, todos llevamos los mismos principios, ¿sí? De principios comunes de las artes marciales internas, ¿no? Lo que platicábamos que tiene relación con el yin yang, con el bagua, con el shinji, con el qigong, con la meditación. Eh, la cultura de Wudang es muy rica, pero siempre es muy importante el cultivo de la salud, por ejemplo, ¿sí? Que nuestras prácticas eh, ayuden a cultivar nuestro cuerpo, ayuden a cultivar la salud, nuestra longevidad, eh, que sean movimientos, por ejemplo, suaves, ligeros, fluidos, circulares. Eh, Eso es importante dentro de nuestros estilos. No importa qué linaje sea uno. Ya las
cosas específicas, pues ya van variando de linaje a linaje. ¿Cómo es que conociste a tu maestro, el de Wudang? ¿Cómo llegaste ahí y cuál fue el proceso a través del cual te volviste discípulo? Bueno, pues fue mucha fortuna en realidad. Yo ya tenía muchas décadas estudiando diferentes estilos de Wushu, y tenía este sueño de ir a conocer China y entrenar con los chinos y aprender de su cultura de verdad, porque pues hasta 2012, que fue cuando viajé a China, pues todo eran las películas, los cuentos, las historias, lo que me contaban mis maestros, que aunque fueran chinos, aunque habían sido algunos chinos, pues no dejaban de ser lo que me contaba alguien más, ¿no? Entonces siempre había querido ir yo a vivir en carne propia la experiencia. Eh, todos los que crecimos con el Wushu, crecimos con las historias de Shaolin, que es el estilo más famoso. Wudang siempre está presente en las historias, pero de alguna manera es como el personaje místico. Ahí no necesariamente es el personaje principal de las historias. Eh, entonces yo en mi viaje, pues en un principio fui a Shaolin. Cuando llegué ahí me di cuenta que no es lo que yo esperaba ni lo que yo quería. Y así que decidí irme rápidamente a Wudang. Al llegar a Wudang, pues sí, llegué como turista sin saber nada de la cultura. Para mí era una montaña donde había visto un documental que se veía muy bonita, que entrenaban un estilo de kung fu extraño, y que estaban estos ermitaños que hacían kung fu. Entonces, pues eh, tuve la suerte de llegar a la escuela de mi maestro cuando él estaba haciendo exámenes a los alumnos, y pues fue casi una exhibición privada para mí, ¿no? Llegué, me senté por allá atrás en el patio y empecé a ver lo que hacían todos, y en ese momento dije, bueno, esto es lo mío, de aquí me quiero quedar. Me quedé solamente 12 días en la escuela, pero pues fueron 12 días pues muy reveladores para mí, donde aprendí muchas cosas. Se me abrieron los ojos a toda esta cultura de Wudang y a toda la cultura de Wushu tradicional, eh, al taoísmo también. Yo antes no conocía el taoísmo más que, digo, había leído algunos pasajes del Tao de Jing y sabía algo del Yi Jing, y como un conocimiento muy occidental, muy general, ¿no? Eh, y ahí fue que empecé a conocer más. Fue después que regresé a México y una serie de circunstancias eh, se dieron para que yo pudiera pues renunciar a todo aquí e irme a vivir a China. Me fui a la escuela del maestro a vivir un año y medio, y bueno, pues es una escuela donde uno practica de martes a domingo, eh, de 6 a 8 horas diarias. Entrenar, despertar, entrenar, desayunar, entrenar, descansar, entrenar, dormir, entrenar, comer, entrenar, descansar, entrenar, cenar, entrenar, a dormir, y así todos los días. Entonces es como, pues es un súper intensivo, ¿no? Como que en un mes uno puede entrenar mucho más de lo que entrenaría una persona un año aquí. Eh, y bueno, pues estás inmerso en esta cultura, empiezas a practicar y a entender o a estudiar un poquito, si no medicina china, pero pues sus principios y las ideas sobre las que está basado. Entonces empiezas a relacionar pues con el Qigong, con la meditación, con esto que te digo, que las prácticas de nuestro Kung Fu tienen que cultivar la salud. Y
fue durante ese tiempo que pues ya le pedí formalmente al maestro Wang convertirse en mi maestro, en Shifu. Aquí no tenemos esa palabra. Aquí a todos los maestros de arte marcial les llamamos, si les llamamos en español, les llamamos maestro, que no tiene ninguna diferencia con el maestro de escuela. En China la palabra se les dice Lao Shi o Jiaoliang, entrenador, pero cuando ya eres su discípulo, tienes el derecho a decirle Shifu, que quiere decir padre maestro, porque ahí ya la relación cambia, ya es una relación para el resto de la vida en la que, pues sí, él es ya casi como tu padre y tú eres como su hijo. Y bueno, pues eso es, ¿no? Es una relación muy particular, mucho más profunda que en la de solo maestro-alumno. Cuando le pedí al maestro, a mi maestro Wang, ser su discípulo, me contestó que primero tenía que aprender a hablar chino bien, porque de nada le sirve un discípulo con el que no puede hablar o que necesita de intermediarios para hablar con él, que tenía que acabar mi estancia ahí, ya que tradicionalmente toma 3 años ser aceptado como discípulo. Y a partir de que tú lo pides, pues son 3 años, sobre todo porque, como te digo, esta relación ya es una relación mucho más profunda para el resto de la vida. Él me dijo, mira, esto es como un matrimonio. Entonces nos tenemos que conocer muy bien para saber que tú quieres que yo sea tu maestro por el resto de tu vida y yo quiero que seas mi discípulo por el resto de tu vida o de mi vida. Tenemos que ver cómo nos llevamos bien en todo tipo de situaciones, buenas, malas, difíciles, divertidas, tristes, y si a pesar de todo eso ambos seguimos queriendo tener esta relación, bueno, pues continuamos. Por eso el periodo de 3 años. Entonces, yo se lo pedí, acabó mi estancia en Wudang en 2015, regresé a México y fue hasta 2016, perdón, que él ya me habló y me dijo, bueno, ya pasaron 3 años desde que nos conocimos, llegaste a vivir, nos conocimos en 2012, llegaste en 2013 a vivir. Ahora en 2016 vamos a tener una ceremonia para discípulos, así que tienes que venir. Y pues ya, las cosas se fueron dando de esa manera hasta que ya fui aceptado oficialmente como su discípulo dentro del linaje de Longmen. ¿Y cómo es el vínculo entre maestro y discípulo? Porque también implica como que ya tienes hermanos, ¿no? Y hermanas que comparten el linaje contigo. ¿Qué tipo de compromiso, de qué tipo de compromiso se trata y qué vínculo se mantiene después de la ceremonia a lo largo de los años? Claro. Bueno, ahí ya depende mucho de cada persona, ¿no? Pero la idea es que tú mantengas un vínculo muy cercano, que tú estés al pendiente. O sea, de alguna manera tiene que ver con el confucianismo también, con los principios confucianistas del amor filial, ¿no? De preocuparte por los padres, de estar al pendiente, de estarlos cuidando. Entonces, de alguna manera, como discípulo ya oficial de un maestro, tú tienes la obligación de, pues, estar al pendiente de ellos, de tu maestro, de su salud, de que esté bien. Si tiene algún problema, tienes la obligación de estar ahí para ayudarle y viceversa. Él también, ¿no? Él está ahí para enseñarte, para guiarte. Hay cosas que no se les enseñan a los alumnos regulares y que solo se le enseña a los discípulos. Hay cierta transmisión de conocimiento que solo se le da a los discípulos y que tú como discípulo lo tienes que guardar y solo se lo vas a poder dar a quien sea tu discípulo. Y de esta manera
se asegura o se ha asegurado la transmisión del conocimiento durante siglos y siglos y siglos y siglos. Hay una serie de compromisos o promesas que tú haces al convertirte en discípulo durante las ceremonias. Cada linaje cambia un poco sus requerimientos. Pero básicamente, dentro de los linajes taoístas al menos, te podría decir que probablemente como regla general sea que tú como persona trabajes por cultivarte a ti mismo y por el desarrollo del linaje en el mundo en donde estés para beneficio de la sociedad. Muy bien. De regreso a México, bueno, después de un tiempo pusiste tu escuela, o sea, como la escuela hija de la escuela madre de Shifu Wang en Udang. ¿Cómo ha sido este proceso de poner la escuela, este proceso de tú volverte maestro, de empezar a tener los alumnos, de observar cómo creció la comunidad a través de los años que ya llevas? Sí, bueno, en 2015 fue que regresé y, y pues sí, empecé desde cero enseñando en algunos parques de la Ciudad de México. Empecé con un alumno en la mañana, una alumna en la mañana, un alumno en la tarde y pues así todos los días trabajando, se fueron juntando poquito a poquito, las mañanas y tardes diferentes personas, el grupo fue creciendo y pues con paciencia, trabajo, eh, la comunidad, los grupos fueron creciendo hasta que en 2017 pude ya fundar una escuela, un espacio donde está nuestra escuela y pues ha ido continuando su crecimiento. Eh, ha sido pues un camino, a mí me ha hecho muy feliz, ¿sí? No ha sido tan fácil, ha habido mucha incertidumbre, mmm, muchos descubrimientos también, ¿no? Porque si bien en la escuela de mi maestro, después de un tiempo, me ponían a enseñarle a niños o a algunos adultos principiantes y me corregían algunas maneras de enseñar, pues ya es diferente estar tú lejos de la escuela, del maestro, solo. Entonces, pues uno va descubriendo diferentes métodos de cómo enseñar. Yo creo que es importante, pues eso, el primer descubrimiento es descubrir que no sabes enseñar o que tienes que aprender a enseñar. ¿Cómo vas a explicar algo que a lo mejor para ti es muy natural? Para mí, pues yo he entrenado toda mi vida, pero entonces había cosas que pues, nunca me las cuestioné, como que, pues se hace así porque pues, sí, es normal. Pero al empezar a enseñarle a personas que quizás nunca han hecho un arte marcial, pues ya se vuelve un poquito más complejo, como el por qué, y entonces pon la pierna así, pero mueve así, acomoda esta parte de tu cuerpo así o así, y esto tiene que ser así porque pues tu fuerza tiene que salir dirigida en esa dirección, o sea, diferentes cosas, ¿no? Respira de esta manera, concéntrate de esta manera. Eh, y bueno, pues es un camino que aún sigo recorriendo. Actualmente con la pandemia, pues ha sido otra revolución. Empecé a enseñar en línea, pues encontrar diferentes pedagogías que se adapten a diferentes personas, a diferentes personalidades, a los tiempos y requerimientos de la vida que llevamos hoy en día, porque no es lo mismo estar en Wudang, donde solo entrenas y ellos te hacen de comer y duermes y entrenas y duermes y entrenas y comes, a personas que pues quizás entrenan 1 o 2 horas al día,
1 o 2 o 3 o 4 días a la semana, y que aparte tienen sus responsabilidades personales, ¿no? Familiares, de trabajo, de estudio. Entonces, bueno, pues yo creo que es un largo camino que nunca se acaba. Claro. De hecho, en China, tú observaste que muchos de los alumnos, o sea, digamos que hay chinos que están interesados en volverse discípulos de maestros a transmitir ese linaje, o observas que hay más presencia extranjera en las últimas décadas. Hay un interés también en China por los chinos de mantener todo este conocimiento. Bueno, China ahorita está viviendo también una revolución en cuanto a que se están abriendo al mundo después de la revolución cultural, que estuvieron unas décadas cerrados. Entonces las nuevas generaciones están empezando a recibir pues una influencia muy fuerte de Occidente, y obviamente pues esa curiosidad está llevándolos a olvidar sus propias tradiciones. Hay movimientos importantes para tratar de salvar y de revivir el interés en estas tradiciones. Sin embargo, actualmente creo que en Occidente tenemos todos, o una gran mayoría, un fuerte interés por la cultura, las filosofías y todo lo que viene de Occidente. Así que es muy, muy común ver en las escuelas de allá muchos extranjeros. Muchos son extranjeros que van, pues quizás por 1 o 2 meses de turismo para conocer un poco, y ya hay estudiantes de más largo plazo, ¿no? Los estudiantes de 1 año, 2, 3, 5 años, que ya tienen como más interés en, pues ya en vivir una experiencia y en seguir ese camino. Eh, Actualmente en el mundo habemos ya bastantes discípulos de Wudang. Eh, Habemos discípulos bueno, en México, en Estados Unidos, en El Salvador, en Argentina, en Brasil, en Canadá creo que también hay, en Europa hay muchos, hay escuelas ya bastante importantes en Europa, maestros ya discípulos, ya con un largo recorrido y que ya se han hecho un nombre bastante importante. Y pues sí, o sea, esta diáspora continúa creciendo por todo el mundo. Es parte también pues de la nueva visión del taoísmo y de la cultura de Wudang, que casi se perdió durante la revolución cultural, y entonces se dieron cuenta de eso y dijeron, bueno, esto es algo que en la humanidad, esto es algo de la humanidad, ¿no? No es nada más nuestro, tenemos que salvarlo, y la manera de asegurarnos que este conocimiento no se pierda, pues es la transmisión a todas las culturas y rincones del mundo. Muy bien, y ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Para acabar, cuéntanos un poco acerca de los beneficios que estás viendo de practicar Kung Fu en tus alumnos. ¿Qué es lo que sientes que van desarrollando, o qué es lo que te comunican que les gusta mucho y que les hace querer mejorar en esa práctica? Bueno, hay diferentes, eh, hay una infinidad de ideas diferentes. Hay alumnos que han venido queriendo eh, ver la posibilidad de convertirse en maestros, en instructores, de seguir ese camino. Hay personas que han venido a bajar de peso, hay personas que han estado en depresiones fuertes y pues encontraron esto y a través de la práctica salieron de su depresión. Eh, pero bueno, yo creo que estas prácticas en un inicio nos ayudan, pues como cualquier cosa, como ejercicio,
a estar más fuertes, más sanos, más contentos por el simple hecho de hacer ejercicio. Conforme va uno pasando el tiempo y profundizando en la práctica, pues va encontrando estas otras ramas, como la meditación, como el Qigong, y va encontrando estos beneficios de salud no solo ya física, sino la salud mental, salud espiritual, ¿no? Empiezas a encontrar, pues, maneras de desarrollar tu voluntad, tu paciencia, tu resiliencia. Eh, empiezas, yo creo que empiezas sin darte cuenta a aplicar estos principios de los que hemos hablado en tu vida. El movimiento, la repetición, el manejo de tu respiración te va llevando de alguna manera a, a sentirte tú de otra manera en tu día a día. Y eso sentirte mejor, ese sentirte con más claridad, con más quietud, con más calma, pues te lleva a relacionarte diferente con el mundo que te rodea. Entonces yo creo que ahí es donde está una de las mayores virtudes de nuestras prácticas, ¿no? Que está la salud física, pero está este otro lado que uno empieza poquito a poquito a experimentar imperceptiblemente, pero bueno, creo que a con varios de mis alumnos he platicado y pues lo que te digo, han salido de depresiones o ahorita en la pandemia, ¿no? Que ha sido una época tan retadora y tan compleja, pues tener una práctica que nos ayude a enfocarnos, a mantener esta calma y esta claridad que no está fácil, pues es una gran herramienta. Buenísimo, Leonel. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Dejamos los datos de tu escuela a continuación y yo los veo pronto para una siguiente entrevista. Hasta luego.